Hola amigos de Milcorp, vamos a explicarles cómo puede incluir todas sus redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, entre otras, dentro de un link. Tienda o shop. Y aquí ya nos da la opción de poder agregar nuestros productos. Aquí tenemos un pequeño diagrama, vamos a crear una cuenta para poder utilizar estos links. De hecho, cada uno de estos links nos da la opción de poder agregar YouTube, Facebook, Instagram, X o Twitter, entre otros. Cada uno de estos enlaces nosotros vamos a poder ir agregando dentro de Linktree. Inclusive también nos da la opción de poder configurar una tienda. Es opcional, donde si tenemos nuestra página web con productos, lo podemos integrar y mostrarlo dentro de Linktree. Finalmente vamos a modificar la apariencia. Nosotros vamos a ir directamente a crear una cuenta y nos vamos dentro de Sign Up o Regístrate. Seleccionamos, te va a direccionar a esta página. Aquí vamos a la parte inferior y aquí seleccionamos Sign Up. Ya aquí podemos ingresar nuestro correo, ingresamos una nueva contraseña y con ello ya podemos crear una cuenta nueva. Entonces esta es la plataforma. Inicialmente cuando nosotros terminamos de hacer este registro, nos va a direccionar a esta plataforma. En el apartado izquierdo tenemos todas las configuraciones que vamos a hacer para poder crear nuestro Linktree. Ahora, la primera sección es enlaces o links, donde vamos a incluir cada uno de los enlaces de nuestras redes sociales. La segunda es de shop o tienda, donde el usuario va a poder ver también tu tienda virtual. En la parte izquierda tenemos la apariencia. Vamos a ir viendo cómo podemos cambiar esta apariencia y nos ofrece otras opciones como analítica, cantidad de usuarios que ingresan, si es que hacen algunos clics, si es que algunos se suscriben. Todo eso lo vamos a poder ver dentro de Analytics. Y finalmente Settings, donde vamos a entrar un poco en la configuración para poder visualizar algunos iconos si es que queremos que se muestre esa tienda dentro de nuestra página de Linktree, entre otros. Entonces vamos a iniciar ahora con nuestros links o enlaces de nuestras redes sociales. Por ejemplo, aquí hemos integrado varios enlaces de las redes sociales en MarioCorp, pero si es que queremos agregar desde cero uno nuevo, nos vamos a ir aquí a Add Link y aquí simplemente seleccionamos nuestra red social. Puede ser TikTok, de repente tenemos Spotify, entre otros. Si no lo encontramos aquí, podemos ir pegando la URL en esta sección. Entonces, por ejemplo, si colocamos youtube.com, ponemos add o agregar y aquí se estaría agregando un vínculo para que pueda aterrizar el usuario en la página de YouTube. Una vez que agregamos aquí, vemos como en la parte derecha se está agregando un botón nuevo. Para poder modificar estos enlaces, hacemos clic en el lápiz y aquí ya podemos ir modificando el título. Entonces aquí recomendamos que coloquemos solamente el nombre de la red social. Por ejemplo, YouTube, si es Facebook, Instagram, podemos colocar solamente el nombre para que ya se entienda que se va a direccionar a la página de la empresa o del negocio. Ahora el enlace lo vamos a obtener de aquí. Y aquí nosotros vamos a copiar la URL y vamos a esta sección y lo pegamos. Ahí está. Por defecto se habilita una opción de configuración de enlaces y disposición. Entonces para la configuración de enlaces, aquí nos da la opción de colocar este enlace. Validamos que ese enlace es el sitio web de YouTube y te dan otras opciones como colocar el último vídeo del canal. Entonces para esta opción necesitamos comprar un plan. De momento lo dejamos solamente con la primera opción. También tenemos la parte de disposición. En disposición podemos cambiar el diseño de este botón. Queremos de repente un diseño clásico o de repente con la imagen. Esta imagen recuerden que viene de la misma plataforma. En este caso el logo de YouTube. Lo vamos a dejar también con el diseño clásico. De hecho, otra opción gratuita que nos ofrece dentro de configuración de enlaces, podemos nosotros pedir a los visitantes que se suscriban. Aquí se habilita el enlace con el vínculo de tu canal, pero con la opción aquí de confirmación igual a 1. Entonces si colocamos eso, si abrimos en incógnito, se nos habilita esta ventana o pop-up donde el visitante nos confirma la suscripción a tu canal. Entonces ahí ya tenemos el enlace, tenemos otras opciones como redirigir, ya sería para comprar un plan en Linktree. Tenemos también la opción de miniatura, en este caso lo vamos a eliminar. Recuerden que la miniatura está aquí, en la mano izquierda. Entonces tenemos aquí la opción de priorizar, el cual también incluye la compra de un plan. Pero para este caso no es necesario, dado que ya tenemos un enlace súper sencillo que ya le hemos vinculado con nuestro canal. Ahora tenemos también cronograma, también con la versión de pago. Al igual tenemos una opción de cerrar, el cual ya vemos mucho más la opción de suscribirse, fecha de nacimiento, contenido sensible o la dirección del contrato de NFT. Nosotros, como no queremos algún criterio de cumplimiento para que se pueda direccionarse a nuestro canal de YouTube, lo vamos a dejar en blanco. Y finalmente tenemos la parte de analítica. Esta parte de analítica también nos ofrece la cantidad de clics que hace el usuario dentro de este botón. Ya recuerden que este es el caso de YouTube. Podemos agregar también nuestra página web. Ahí está nuestro dominio de MarioCorp. Podemos agregar LinkedIn, Twitter, entre otros. ¿Okay? Ahora recuerden que vamos a pasar a la parte de configuración de tienda. Entonces, dentro de la configuración de tienda o shop, y aquí ya nos da la opción de poder agregar nuestros productos. Por ejemplo, aquí podemos agregarlo a nivel de colección, es decir, todo un grupo de productos desde una página web o si no, por cada uno de los productos.
ponemos agregar y aquí vamos a pegar la URL. Entonces, por ejemplo, estamos dentro de la página de precios de MarioCorp. Si nos vamos a nuestro servicio de páginas web, desde aquí tenemos todos los planes. Lo que hemos hecho nosotros es copiar la URL y lo pegamos aquí. Entonces, el Linktree busca tu producto. Aquí nos aparece la imagen destacada o es la imagen que tú optimizas a nivel de SEO, que de hecho lo voy a dejar en la descripción un enlace para que tú puedas optimizar muy bien esta imagen de SEO. Cuando lo compartimos por redes sociales, podemos ver esta imagen preestablecida. Le decimos imagen destacada. Ahora, luego de analizar este Linktree, nos aparece la imagen destacada y por aquí en la mano derecha nos aparece la URL. Recuerden que esta es la URL que hemos incluido inicialmente. También nos extrae lo que es el título de SEO. Entonces, este título viene con la página y lo he incluido para que se pueda mostrar en tu Linktree. Es más, incluyo lo que es el precio. Si nosotros vamos aquí, tenemos aquí nuestro precio, 31.99. Además tenemos la opción de colocar lo que es la moneda o la divisa en dólar, ya lo identificó, y ponemos el checklist de My Shop. Entonces colocando esta opción y agregando el producto, nos aparece aquí la opción de un botón de alternancia o también le dicen toggle. De hecho, si selecciona el usuario aquí, ya nos dirigimos a nuestra página con el detalle del producto. Inicialmente, si no nos sale esta opción o esta apariencia, vamos a irnos a Shop Settings. Por ejemplo, en este caso nos salió habilitado esta opción, es decir, mostrar previamente el shop en la sección de links. Si lo habilitamos, nos aparece aquí, en la parte de links. No queremos mezclar con la parte de las redes sociales, por lo que queremos que solamente está en la parte de shop. Vamos a Shop Settings y lo deshabilitamos. La primera, que el Display Shop nos da la opción de habilitar este botón toggle. La segunda, la primera impresión de tus usuarios, es decir, cuando aterriza en tu enlace de Linktree, lo primero que va a ver es tu shop. Si queremos eso, podemos habilitarlo. Si no, en nuestro caso, lo vamos a dejar primero en las redes sociales y ya para la segunda, nuestra parte de nuestro shop, nuestra tienda. Y finalmente vamos a entrar a la apariencia. Recuerden que Linktree nos brinda varias opciones de apariencia. Entonces la apariencia actual que tenemos es la que aparece en la parte derecha. Tiene un fondo tipo militar. Tenemos un logo y también una pequeña descripción. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de profile, podemos ir colocando nuestro logo y podemos ir también mostrándolo con un fondo clásico o con un fondo cuadrado. Para el diseño cuadrado sería con una actualización, pero consideramos que con la parte clásica está bastante bien. Ahí está. Entonces tenemos por aquí el título y por acá la descripción. Es la que va aquí, en esta sección. Más abajo ya tenemos la parte de los temas. Todo lo que están con candadito tenemos que actualizar. Sin embargo, si queremos uno gratis, podemos irnos a la parte de abajo. Y aquí tenemos los que están sin candadito, podemos ir seleccionándolos. Por ejemplo, aquí vamos viendo cómo cambia el aspecto. Pero acá tenemos otro, ya sí. Cada uno de estos nosotros podemos ir seleccionando. Es más, también podemos ir cambiando los botones. Si queremos, por ejemplo, que nuestros botones no sean en tipo cápsula, sino con las esquinas punteadas, seleccionamos la primera opción aquí. Ahí está. Ya una recomendación final, ya para concluir, tenemos en la parte de settings aquí nuestros iconos, es decir, qué iconos nosotros queremos que se muestren en la parte del encabezado. Por ejemplo, si tenemos saturado la parte de los botones en redes sociales, podemos habilitar algunos iconos aquí en la parte superior. Por ejemplo, le hemos habilitado TikTok. Si queremos habilitar Instagram, seleccionamos aquí y ahí está. Se va agregando cada uno de estos iconos. Listo. Gracias amigos de MarioCorp.